Hola, muy bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas. Yo soy Mariana Todorova y estoy muy bien acompañada esta noche aquí en el escenario del Teatro Monumental con los tres protagonistas del concierto de esta noche. Doy la bienvenida a Gloria Isabel Ramos, nuestra directora, al solista de piano Joshua de Solaun y al solista de armónica Antonio Serrano. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. El concierto que interpretamos esta noche es un homenaje al compositor español Manuel de Falla. La primera obra vamos a interpretar, Las noches en los jardines de España, escrita en el año 1915. A ver, Gloria, cuéntanos un poquito sobre la historia de la obra. Fue estrenada en 1916, ¿es así? Aquí en el Teatro Monumental, en el Teatro Real de Madrid. Sí, bueno, pienso que esta pregunta más bien debería responder a nuestro solista, que es realmente el especialista en lo que se refiere al concierto en sí. Si me preguntas sobre la obra, a mí lo que más me interesa de la obra, más que la fecha o cuándo fue estrenada, es la sustancia compositiva en sí de la obra. Esta obra fue compuesta por Manuel de Falla dejándose inspirar por lo que era la estética impresionista de aquella época, ya que él vivía en Francia. Y esto fue entre los años 1909 y 1916 que él trabajó en esta partitura. Muchos años, en realidad, si comparamos la rapidez con la que hoy en día se escribe una obra orquestal, relativamente corta es esta pieza, pero bueno, estuvo muchos años trabajando en ella. Yo entiendo que intentando fusionar esa estética impresionista en la que estaba él viviendo rodeado de ese mundo impresionista, no solamente la música, sino el arte en general, ya que vivía en aquella ebullición del París de aquellos años, y claro, fusionarlo con su musicalidad interior netamente española. Y esto es un novum para aquella época y bueno, que ha permanecido como gran legado musical hasta nuestros días. Y bueno, y si me preguntas por qué esta música se sigue tocando, bueno, para nosotros es porque es música española, decimos, ¡ay, qué bien, qué bonito! Suena jota, suena esas melodías. Para mí esta obra es genial a nivel universal y es por el aspecto de la orquestación. Falla era un genio componiendo, ya que era capaz de unir elementos muy diversos y formar una estructura musical muy convincente, magistral, pero es que además les da a cada elemento, a cada motivo, a cada compás, un color tan particular, tan imaginativo. Ves cosas en sus partituras que no he visto en otras partituras. Por ejemplo, en el concierto para piano, ves ahí una melodía de los violines doblada por las trompas, los violines en forte y las trompas en fortísimo. ¿A quién se le ocurre escribir algo así? Pues él lo escribe y suena maravilloso, es genial. Es decir, él tenía un poder imaginativo musical de los timbres, de los colores, sí, ¿no? ¿Verdad? Buscar timbres. unos colores sí. Maravillosos, ¿no? Bueno, y yo quería preguntarte a ti, Joshua, esta obra nació como nocturnos para piano solo y luego el propio Falla decidió convertirla en una pieza para piano y orquesta. La parte de piano se integra muy bien en la orquestación, ¿verdad? Sí, yo creo que es significativo la palabra nocturno, el mundo de la noche, porque es el mundo en el que la racionalidad, como si dijéramos universal, lógica, se suspende y entramos en el mundo de los sueños, de la fantasía. Y yo creo que es en este mundo donde esta música quiere vivir, ¿no? Eso respecto a lo de nocturnos, yo creo que es muy significativo, que es una música de noche. Y suena así el principio, ¿no? Como con las persianas bajadas. Y yo creo que transmitir esto al público es muy bonito. Y después yo sí que creo que es un tratamiento solístico del piano muy interesante porque no es un tratamiento concertante de lucha con la orquesta o de conflicto heroico, sino más bien una especie de sombreado, una especie de... No es dominante, digamos. No, el piano está como si dijéramos haciendo una especie de aire nocturno alrededor de la orquesta, ¿no? Yo no conozco ninguna pieza, quizás la fantasía para piano de Debussy, pero tampoco, que logre que el piano suene realmente así con la orquesta. Y es un gran reto que siempre tocarlo con orquestas por esa
combinación de sonidos que no suenen en conflicto, sino más bien con una especie de danza silenciosa. Y es algo muy bonito de lo que uno puede participar, porque cuando toca con orquesta normalmente es otro tipo de encuentro con la masa orquestal, ¿no? A mí me inspira muchísimo eso. Se inspiró en las noches en los jardines, ¿no? En el Generalife, sí, sí. En los jardines de los Montes de Córdoba. Claro, jardines además yo creo que hablan de dos cosas, de colores, por supuesto, de naturaleza, pero de también aromas, ¿no? De aromas, claro, de lo sensual. Y yo creo que Falla, que era un hombre aparentemente austero, ascético, es curioso que su música sea tan sensual, tan sensorial. Yo creo que es algo muy bonito a explorar, por qué ocurren estas dicotomías en su música. Sí. Muy bien, y la segunda obra que interpretamos, que nuestro solista Antonio Serrano nos va a hablar un poquito sobre ella, El sombrero de tres picos, en versión con armónica. Es una versión que has hecho tú mismo. ¿Cómo surgió toda esta idea? Bueno, pues como casi todas las cosas que he hecho en mi vida, un poco por casualidad. Yo había tocado algunas piezas de Manuel de Falla, pues del Amor Brujo, de La vida breve, pequeñas piezas, había hecho algunos arreglos ya para armónica y orquesta, y preparando un concierto de música española con un director de Croacia, él me propuso que la orquesta tocara El sombrero de tres picos, y yo la verdad es que eso es una obra que no había reparado mucho en ella. Y entonces digo, bueno, voy a escucharla a ver si pega con lo que yo puedo hacer luego y tal. Y la empecé a escuchar y dije, pues si es que esto lo quiero tocar yo. Porque esto es una pieza que son todo melodías maravillosas una detrás de otra. Y bueno, hilvanado de una manera magistral. Luego hay muchos momentos en los que el solista está acariciado por la orquesta, o sea que realmente se puede apreciar mucho los solos de los instrumentos. Y bueno, como la armónica es un instrumento con tantas posibilidades expresivas y tiene tantos matices diferentes, empecé a darle vueltas y cuanto más me metía en la obra, bueno, tuve que conocer un poco, me costó entender qué era El sombrero de tres picos, porque hay primero una pantomima, luego hay un ballet y luego finalmente hay una versión también para piano, pero no están todas las piezas. Bueno, de hecho hay algunas que están recortadas. Bueno, no sé, me costó mucho entender la partitura y finalmente lo que me pareció más interesante para hacer con armónica, por la selección del material y por la duración y por varios motivos, fueron las dos suites, ¿no? Que me parece como la versión que en realidad se condensada. interpretan mucho más las suites que el propio ballet. Sí, mucho más frecuentemente. Me imagino que la idea era esa, ¿no? Que en concierto podía ser más interesante, más lucido las suites, porque el ballet me imagino que tiene muchas partes de transiciones y que están pensadas pues, para elementos del propio ballet, ¿no? Entonces está todo el material mágico de esa obra condensado en esas suites. Incluso recuerdo que escuchando la obra entera había un trozo que creo que se llama El corregidor, que estilísticamente no tiene como nada que ver, ¿no? Es como algo así un poco rococó, barroco, no sé. Y yo siempre decía, ay, esa parte no me pega mucho para tocarla. Y justamente es la parte que quitó en las suites, ¿no? Como sí, que dejó las danzas, digamos. Creo que era una parte un poco cómica, sí, que tiene que ver con el personaje, porque todo esto viene de una novela. De la historia, sí, de la novela de Antonio de Alarcón, me parece, sí. Y entonces el corregidor pues es un poco el bufón de la obra, no sé, bueno, en fin. El que va detrás de la mujer del molinero, que es la molinera muy guapa, etcétera, ¿no? Bueno, la armónica es un instrumento poco conocido para nosotros en la Orquesta Sinfónica, así que cuéntame un poquito qué tipos de armónicas hay y con qué tipo de armónica estás tocando esta noche. Bueno, yo toco esencialmente armónicas cromáticas, que son las que tienen el botoncito este. Sí. Hay muchos tipos de armónicas, están las armónicas de trémolo, las armónicas diatónicas, armónicas cromáticas, hay armónicas también de acompañamiento, hay unas que son como subgraves, hay otras armónicas que son muy grandes, que tienen acordes para acompañar, pero bueno, digamos que yo desde muy jovencito toqué la armónica cromática y ya me he quedado con ella, creo que es un gran instrumento. Es un instrumento particular porque se produce sonido cuando soplas y cuando aspiras,
Y luego tiene mucho más dentro de lo que parece, porque en cada agujerito, que es súper pequeño, hay 4 notas. Tienes una soplando, una aspirando, una soplando con el botón y una aspirando con el botón. Y luego la característica de que es una embocadura móvil te da la posibilidad también de hacer acordes y de hacer dobles notas, que es algo que también he intentado explotar un poco en este arreglo, ¿no? De hecho, en el arreglo de las 2 suites utilizo 2 armónicas diferentes. Utilizo una armónica cromática en sol y una armónica cromática en do, que tienen como un timbre diferente. La armónica en do es más brillante y me gusta más ese timbre más brillante para la segunda suite, que tiene muchos metales y está la J final. Y luego en la primera suite, que es como canta mucho el oboe, la flauta, los instrumentos de madera, pues me pega más la sonoridad un poquito más mate de la armónica en sol, y además también tengo un registro un poquito más grave. Más grave. Y también, curiosamente, pues los acordes, puedo hacer algunos acordes, ¿no? Como por ejemplo, en la primera suite, esta manera. Es como mágico, ¿no? Que un instrumento pueda de repente, un instrumento de viento, entre comillas, puede hacer algo así, ¿no? Desde luego. Y bueno, estoy contentísimo porque... Y además yo creo que el timbre se integra muy bien con la orquesta. Hemos conseguido con la amplificación justa para que la armónica sea... Necesitamos un poco de amplificación, esa Sí. es la verdad, pero bueno, los técnicos aquí son muy buenos y están intentando que no parezca, ¿no?, que la armónica está amplificada, pero bueno, es verdad que sobre todo en los tutis es difícil oír la armónica, ¿no?, detrás de toda la orquesta. Bueno, Gloria, quería preguntarte, sé que tú también compones hace muchos años. Cuéntame un poco cómo va este tema. Ahora sé que tenías entre manos un proyecto que tenía algo que ver con la pandemia, una obra que se tenía que estrenar, algo parecido. Cuéntame. Sí, es cierto. Bueno, te refieres a una obra que he compuesto el año pasado. Sí, esto fue un encargo de la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh. Me pidieron que escribiera una obra muy breve para preludiar un concierto que llevaba por programa la Quinta Sinfonía de Beethoven y en la segunda parte arias de Wagner, y que la obra debería ser muy breve, de unos 5 minutos o poco más. Y esto me lo preguntaron a finales del 19, y entonces en el 2020 empecé a escribir, en febrero más o menos empecé a escribir la obra, aún tiempos prepandémicos. Y claro, yo con esto, Beethoven, la Quinta Sinfonía, Wagner, pensé, bueno, pues el tema que es común a estas obras es el tema del destino, la fuerza del destino, o existe el destino o no, y todas estas preguntas filosóficas. Y era para la obra es para un público norteamericano. Allí la estética es muy diferente a la de aquí. Yo aquí, también por mi educación musical, estoy más bien acostumbrada a escribir muy abstracto, atonal, etc. Y claro, sabiendo que es para un público de allí que están acostumbrados a escuchar música de cine en las orquestas, en los conciertos, pues intenté aproximarme a esta estética y bueno, empecé a escribir la obra. Entonces vino la pandemia, el confinamiento y la cuestión del virus tan terrible. Y claro, yo componiendo ahí me di cuenta de que se fusionó la idea del destino y del porqué de las cosas con la idea del virus y de por qué está ocurriendo esto y una trascendencia, ¿no? Entonces yo volqué todas esas ideas y esos sentimientos que eran tan vivos en esta época, ¿no?, y tan serios, digamos. No es solamente una especulación fría en tu cámara que empiezas a pensar, algo realmente vivo que se está viviendo a nivel mundial y sobre todo en Norteamérica, que aquello es terrible. Pues yo volqué todo eso en esa composición, la compuse en muy pocas semanas, a finales de marzo ya la tenía escrita, y bueno, tendría que haberse estrenado ahora este año en abril, pero... Bueno, seguro que se estrenará en los próximos meses. Sí, me encantaría. Bueno, que es una pena que nos estamos quedando sin tiempo podríamos estar hablando y preguntaros muchísimas más cosas. Nada, agradeceros muchísimo que estéis aquí conmigo, aquí una hora antes del concierto. Vamos a vernos ahora enseguida, nos vamos a cambiar, ponernos de gala y os deseo muchísimos éxitos en todos vuestros futuros proyectos. Gracias por estar con nosotros y yo me despido hasta la próxima. Gracias.